Muy buenos días a todos. Nos encontramos en las oficinas de MSD Animal Health, unas oficinas nuevecitas acabadas de estrenar en Madrid. De hecho, huelen casi a coche nuevo y estamos aquí con una compañía excelente. Me acompaña el doctor Fernando Fariñas. Buenos días. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en Madrid para hacer esta entrevista tan interesante, que espero que sea interesante. Seguro que sí, contigo seguro que sí. Pues como os podéis imaginar, primero dejarme que os presente al doctor Fernando. El doctor Fariñas es el director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas y director de Infectovax. Así es. ¿Lo he dicho bien? ¿Todo? Perfecto, bueno, perfecto. Normal. Como os podéis imaginar, si estamos aquí en esta empresa y estamos además con un experto en inmunología, será para hablar de vacunas, para hablar de cerditos, ¿cómo no? Y vamos a ello. Bueno, Fernando, para un poco situar el tema y empezamos con una pregunta de las fáciles, ¿vale? Entonces, ¿cuáles dirías que son los factores más importantes que intervienen en la eficacia de una vacuna? Pues mira, Laura, son muchos los factores que intervienen en la eficacia. Clásicamente siempre hemos dicho que la eficacia de una vacuna va a depender de dos elementos. Uno es el individuo vacunado y otro es las propiedades de la vacuna. Y esto es absolutamente cierto. Pero el individuo vacunado, sea una persona o sea un animal, tiene una serie de factores que hace que su sistema inmunitario responda de cierta forma. ¿Esto qué implica? Implica que el individuo vacunado tiene una serie de factores que se llaman intrínsecos, como por ejemplo la edad, su genética, el sexo, si es macho-hembra, hombre-mujer. Todas estas cosas, factores intrínsecos, contribuyen a que la eficacia vacunal sea mayor o menor. Hoy sabemos que, por ejemplo, los animales más pequeñitos o los más mayores tienen ciertas alteraciones inmunitarias asociadas a la edad que hace que no respondan a lo mejor demasiado bien como un individuo adulto joven, ¿no? Independientemente de esto, de estos factores intrínsecos asociados al individuo vacunado, vamos a tener otros factores asociados a la propia vacuna. Y dentro de los factores asociados a la vacuna influyen mucho. Por ejemplo, el tipo de vacuna. No es igual una vacuna muerta o inactivada que una vacuna viva o atenuada. No funcionan igual. Pero también hemos visto que no funciona igual una vacuna administrada a nivel intramuscular, subcutáneo o intradérmico. Dependiendo del lugar donde se inocule, donde el antígeno llegue, la respuesta inmunitaria puede variar considerablemente. Así que hay un montón de factores que intervienen en esa eficacia vacunal. Hablabas ahora de la respuesta inmunitaria. Exactamente, ¿cuál es el papel de las células dendríticas? Las células dendríticas son células que se llaman técnicamente células presentadoras de antígenos. Y ellas son las que inician todo el proceso y toda la serie de acontecimientos que finalmente conllevan al establecimiento de una respuesta inmunitaria completa. Es decir, a la producción de anticuerpos por un lado y a la producción de lo que se llama inmunidad celular, a la activación de los mecanismos de inmunidad celular que están asociados a la funcionalidad y a la activación de los linfocitos T. Esas células dendríticas son muy importantes porque inician todo el proceso y dependiendo de dónde estén, ese proceso incluso se puede acelerar en cuanto a la respuesta inmunitaria. Es decir, no funciona igual una célula dendrítica en un tejido muscular que en la dermis, porque en la dermis existen una serie de células dendríticas que están muy especializadas y que tienen ciertas propiedades mucho más ventajosas que las que tiene el tejido muscular. Y es por ello por lo que vacunar a nivel intramuscular, pues tiene una serie de beneficios que son superados con creces en muchas ocasiones por una vacunación intradérmica, ¿no? Entonces, me estaba quedando yo, ¿no?, con la diferencia según el punto de inoculación. ¿Realmente hay alguna forma de conseguir mayor número de células dendríticas en el punto de inoculación? Sí, hay varias formas de conseguirlo, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo que se llaman las vacunas de alta carga o de alta dosis. Cuando yo aumento la concentración del antígeno en la vacuna, voy a hacer que cuando inocule esa vacuna con alta concentración, a ese tejido acudan muchas más células presentadoras de antígeno. Es decir, células dendríticas. Pero también lo puedo conseguir, por ejemplo, con un adyuvante. Un adyuvante es capaz de inducir ese efecto de llamada de células dendríticas. Y también lo puedo hacer a través, vuelvo a insistir mucho,
y de esto vamos a hablar durante toda la entrevista. Estamos aquí para eso. De la vacunación intradérmica, ¿no? Y es que dentro de la dermis tenemos una riqueza importante de células dendríticas y además de células dendríticas que están altamente especializadas. Entonces, un poco para concretar, ¿no? O sea, las principales diferencias entre inmunizar utilizando la vía intramuscular o utilizando la vía intradérmica, ¿cuáles serían? Pues que, a ver, la vía intradérmica se basa en activar a una serie de células que solo lo tenemos en la vía intradérmica y no en el músculo. La piel tiene su propio sistema inmunitario. Igual que las mucosas tienen su sistema inmunitario, la piel está considerada desde el punto de vista inmunológico como otra mucosa. Y tiene lo que se llama el SALT, que es el tejido linfoide asociado a la piel, en inglés, pero que en español suena un poquito más breve, que es sistema inmunitario cutáneo, el SIC. Bueno, pues hoy sabemos que la dermis tiene un conjunto de células que se disponen alrededor de los vasos de la dermis superficial, de los vasos sanguíneos. A eso se le llama unidad perivascular dérmica, y en esa unidad perivascular dérmica se alojan un montón de células inmunitarias. Linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, mastocitos, pero también hay una célula que está solamente representada en la dermis, que es una célula dendrítica, que se llama célula dendrítica dérmica especializada, y solo se encuentra en la dermis. Lo bueno que tiene esta célula dendrítica dérmica especializada es que es capaz de hacer cosas que no hacen las células dendríticas que vienen al tejido muscular, por ejemplo, cuando se inocula una vacuna en el tejido muscular. Y estas células dendríticas tienen la capacidad tienen una alta capacidad de presentación de antígenos. Es decir, son muy efectivas a la hora de coger el antígeno, procesarlo y presentárselo al resto de células del sistema inmunitario. Tienen esa alta capacidad, pero también tienen la capacidad de trasladarse rápidamente desde el lugar de inoculación a los ganglios linfáticos regionales. La respuesta inmunitaria se fabrica en los ganglios linfáticos regionales. A más rápida llegue la célula dendrítica, más rápido hará el proceso de presentación antigénica y la hará más efectiva y, por supuesto, instaurará una respuesta más rápida. Eso lo hace la célula dendrítica dérmica especializada. Tiene una alta capacidad de migración, que se llama, cosa que no tienen las que llegan al músculo. Y además tienen otra capacidad que no tienen las del músculo, y es que tienen lo que se llama un mecanismo de presentación cruzada. ¿Eso qué significa? Que son capaces de, por un lado, estimular a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, y por otro lado, estimular a los linfocitos T para estimular a cierto tipo de linfocitos que se llaman linfocitos citotóxicos y son los que controlan la infección en el lugar donde se está produciendo esta infección. Todas esas son las ventajas de la célula dendrítica dérmica especializada que no la tiene el músculo, y esas son las diferencias que se pueden establecer a este nivel en tanto cuanto, bueno, pues la vía intradérmica es mucho más inmunógena que la vía subcutánea o intramuscular. Me están viniendo unos recuerdos de las clases de inmuno de la carrera. Qué bonita que es la inmunología. Entonces, a ver, resumiendo, ¿cuáles son los principales beneficios de utilizar la vía de administración intradérmica versus la intramuscular? Aquello para fijar un poco y resumir. Sí, la vía intradérmica genera respuestas más potentes de inmunidad humoral y sobre todo de inmunidad celular. Y también algo que estamos comprobando y en los últimos estudios pues ya se ha corroborado, y es que puede establecer una respuesta inmunitaria más rápida que la vía intramuscular. Por lo tanto, esa aceleración del proceso o de la instauración de la respuesta inmunitaria puede ser ventajoso, y sobre todo en infecciones que requieren una respuesta inmunitaria muy rápida, ¿no? Como después podremos hablar. Entonces, si lo he entendido bien, puede ser que tengamos una respuesta inmunitaria más rápida. Sí. ¿Y eso a qué se podría deber? ¿Ese fenómeno? Pues porque en la vía intradérmica, como te he comentado, están esas células dendríticas dérmicas especializadas que tienen una alta capacidad de migración, mucho más rápida, llegan al ganglio linfático mucho más rápido que las células dendríticas que acuden a un músculo. Claro. Y al llegar más rápido y tener alta capacidad de presentación de antígenos, eso optimiza muchísimo más la respuesta inmunitaria y la acelera de forma notable.
y por lo tanto la adelanta. Y eso nos puede ser de beneficioso. Yo soy veterinaria de campo. Entonces, para mis compañeros que están también viendo esta entrevista, este efecto que ahora nos estás explicando también a nivel práctico, ¿no? En el día a día de la granja, ¿de qué utilidad? ¿De qué nos puede servir? Pues mira, a nivel práctico puede ser, por ejemplo, cuando hay un brote de PIRS. El PIRS es el gran enemigo, ¿no? Oye, ¿un brote de PIRS? Es el gran enemigo. En el PIRS requerimos sobre todo de una potente inmunidad celular. Al virus del PIRS, quien lo controla, más que los anticuerpos, es la inmunidad celular, asociada a los linfocitos T que he comentado antes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el PIRS se tiene que establecer, en cuanto se infecta el animal, se tiene que establecer una respuesta muy rápida. Tenemos que preparar al animal inmunológicamente todo lo rápido posible y estimular su inmunidad celular todo lo rápido posible. Te pongo el caso, por ejemplo, de un brote de PIRS en cerdas. Pues en esas cerdas tenemos que actuar de forma rápida, tenemos que hacer una vacunación de urgencia para controlar el PIRS de forma muy rápida en los primeros estadios de la infección. ¿Cómo lo controlamos? Con las vacunas clásicas intramusculares la respuesta inmunitaria tarda. Con las vacunas intradérmicas podemos adelantar esa respuesta inmunitaria frente al virus del PIRS. Y no solo podemos adelantarla, sino que la vacuna intradérmica lo que hace es potenciar la respuesta de inmunidad celular, que es la que le viene muy mal al virus del PIRS. Por lo tanto, por ejemplo, la vacunación de urgencia de cerdas, pues puede ser, en un caso de agudo de PIRS, brote agudo de PIRS, pues es una de las vías. Otra, por ejemplo, pues en lechones, en los cuales, bueno, pues la infección se da muy tempranamente, en edades muy tempranas, y hay muy poquito tiempo entre la vacunación de los lechones frente a PIRS y el momento en el que se da la infección. Por lo tanto, como hay un periodo muy corto, yo puedo utilizar la vía intradérmica para generar con esta vacunación la inmunidad adecuada antes de que lleguemos al momento de la infección. Cosa que a lo mejor con otro tipo de vacunas, con otras administraciones, no llega. Así que bueno, es una de las ventajas que tiene. Bueno, no son ventajas pequeñas. No, para nada. Ventajas muy interesantes. Fernando, hemos hablado de PIRS. Yo creo que no puede haber una conversación de porcino sin hablar de PIRS, está claro. Pero también es verdad que tenemos bacterias que nos preocupan o con las que batallamos continuamente. Una de ellas es Mycoplasma. Entonces, en el caso de Mycoplasma ioneumoniae, se ha observado, si no me equivoco, que hay una altísima eficacia cuando la vacunación se realiza de forma intradérmica. No sé si existe alguna hipótesis que pueda explicar este fenómeno, ¿no? Una vez más. Bueno, más que hipótesis, ya hay artículos que demuestran que la vacunación intradérmica frente a Mycoplasma ioneumoniae produce varios efectos muy característicos de la vacunación intradérmica y además muy beneficiosos. Uno de ellos es que la vacunación intradérmica produce altos niveles de anticuerpos, pero no solo de anticuerpos IgG, sino de anticuerpos IgA, que son los anticuerpos que protegen a las mucosas y fundamentalmente a la mucosa respiratoria y a la mucosa digestiva. Eso se consigue con la vacunación intradérmica en niveles realmente importantes. Pero no solo eso, también he dicho antes que la vacunación intradérmica activa a los linfocitos T, es decir, la inmunidad celular, que también hoy sabemos que forma parte de la respuesta frente a Mycoplasma ioneumoniae. Pero hay algo más, que a mí me resulta incluso más interesante, ¿no? Y es que cuando vacunamos de forma intradérmica frente a Mycoplasma ioneumoniae, los animales tienden a producir a nivel pulmonar una citocina, antes se llamaban citoquinas, ahora se llaman citocinas, una citocina antiinflamatoria e inmunomoduladora, que se llama interleucina 10. Cuando yo produzco interleucina 10, lo que estoy haciendo es modular el exceso de inflamación en el lugar, en este caso en el pulmón. Desde hace ya muchos años sabemos que realmente la patogenicidad de Mycoplasma ioneumoniae se basa no tanto en que produzca directamente un daño en el tejido pulmonar, sino en el proceso inflamatorio que induce.
es una respuesta inflamatoria exagerada frente a la presencia de la bacteria la que produce las lesiones, la que produce la clínica asociada a Mycoplasma y neumonía. Por lo tanto, no es tanta la virulencia del micoplasma, sino más bien esa respuesta inflamatoria descontrolada. Si yo tengo una vacuna que es capaz de proteger frente a la infección, pero además modular esa respuesta inflamatoria exagerada frente al micoplasma con la producción de esa IL-10, pues será mucho más beneficioso, ¿no? Y es por lo tanto por lo que no solo tiene las características de una vacuna en cuanto a protección, sino que tiene también un efecto colateral, que es el control de la inflamación asociada a la infección. Está clarísimo. Y cuando lo que queremos es conseguir la inmunización de las mucosas, por ejemplo, ¿no? Frente a patologías respiratorias o entéricas, ¿en estos casos también puede sernos de ayuda la vacunación intradérmica? Sí, aunque hubo una controversia hace muchos años, de que la vacunación intradérmica no era capaz de producir una buena inmunidad de mucosa. Hay grupos que sí, otros grupos que no, pero sí que es verdad que a lo largo de estos años se han ido publicando cantidad de trabajos que han sido contundentes en el sentido de decir, no, mire usted, la vacunación intradérmica es capaz de producir una inmunidad de mucosa. Y esto lo vimos con la vacunación intradérmica de gripe en humanas. Hay mucha gente que se ha vacunado de vacunas de gripe a nivel intradérmico, y esa vacunación de gripe protege frente a la gripe, que es una enfermedad respiratoria, de la mucosa respiratoria. Por lo tanto, sí teníamos evidencia real, en la vida real, de que la vacunación intradérmica podría producir ese tipo de efecto a nivel de una mucosa respiratoria. Pero la siguiente controversia fue, sí, vale, me creo lo de la inmunidad a nivel respiratorio, ¿vale? Que genera una inmunización a nivel respiratorio. Pero a nivel digestivo no, seguro que no. Y empezó esa otra controversia, hasta que se empezaron a publicar trabajos donde se vio que la intradérmica también era capaz de estimular a la inmunidad digestiva. Y además de forma efectiva, produciendo un alto nivel de producción de anticuerpos locales y sistémicos, y también una inmunidad celular. Doctor Fariñas, qué placer aprender, conversar contigo. De verdad, ha sido una lección magistral. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por tu tiempo y por explicarlo todo tan bien y tan fácil. Es que... Me alegro, porque la inmunología es bastante compleja. A mí me encanta, pero si además te lo explican así de bien, más. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.